Salvé a una mujer bestia alienígena herida, ahora ella me reclama como su compañero. Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. Comentario. A continuación te indicamos desde qué parte del mundo estás viendo hoy y si te gusta esta historia no olvides suscribirte. Darnell caminó penosamente por los pasillos devastados de una metrópolis alienígena que una vez rebosó de vida, ahora reducida a un laberinto de rascacielos destrozados y escombros carbonizados. Atormentado por los recuerdos de la unidad que perdió, siguió adelante con su maltrecha arma estaba atada a su muslo, decidido a sobrevivir día a día. Un conjunto de anchas huellas de garras grabadas en el polvo cerca de los restos derrumbados de una estación de tránsito atrajo su atención. Prometiendo la presencia de algo vivo en esta desolación que lo seguía pronto encontró. Sangre fresca untaba una columna derribada y su pulso se aceleró ante la sugerencia de un peligro inminente que rondaba una. Se quedó paralizado al ver una enorme figura desplomada contra el hormigón roto. Cubierto de pelaje rojizo con forma de guerrero corpulento pero sangrando por una herida. A través de su torso los ojos color ámbar se abrieron de golpe ante su aproximación y un gruñido bajo resonó en su garganta, aunque una voz en su cabeza lo instó a dejarla, dejó de lado eso. Impulsivamente, cuando reconoció la cruda desesperación en su rostro, se arrodilló y sacó su botiquín médico, sin estar seguro de si ella lo golpearía con esas garras, pero solo siseó débilmente cuando él presionó el coagulante en su herida, la sangre extraída. Debajo de ella y de la ciudad el silencio pesaba sobre él recordándole que aquí todo estaba al borde del colapso. Colapso atando suavemente su abdomen, se dio cuenta de que ella era mucho más vulnerable de lo que parecía y la punzada de empatía que sintió se mezcló con la inquietud que sentía. Los ojos se entrecerraron, pero ella no se resistió y cuando él terminó de asegurar las vendas, ella exhaló un suspiro tembloroso que podría haber sido de alivio. Cal se recostó con el corazón latiendo con fuerza. Por la prisa de ayudar a una criatura de la que no sabía nada, consciente de que al intervenir había atado su destino a. Ella intentó hablar en tono gutural pero él no pudo descifrar las palabras. Así que él respondió con una suave seguridad de que debían moverse antes del anochecer deslizando un brazo por debajo de ella. Hombros la ayudó a levantarse sorprendido de que ella aceptara su apoyo en lugar de. Golpeándolo paso a paso, se abrieron paso entre los escombros agachándose. Bajo vigas deformadas hasta que llegaron a una cámara parcialmente intacta que les ofreció refugio momentáneo, se hundió contra un. La pared aún sangraba pero estaba más estable que antes y su mirada nunca lo abandonó. Aunque estaba evaluando si representaba una amenaza o una salvación, aunque el cansancio le tiraba de los párpados, se obligó a permanecer allí. Alerta recordando con qué facilidad podían materializarse carroñeros errantes o patrullas. En estas ruinas laberínticas su mano con garras rozó su brazo. Un toque fugaz que transmitía vulnerabilidad y una confianza tentativa. No lo esperaba. Ed revisó el vendaje haciendo muecas ante las manchas brillantes que indicaban una pérdida de sangre continua pero. Sus músculos solo se tensaron ligeramente permitiéndole ajustar la gasa sin protestar. Una parte de él se maravilló ante la pura extrañeza de este vínculo, un superviviente humano y un guerrero alienígena herido. Acurrucados juntos contra un mundo que se derrumbaba mientras el anochecer se profundizaba, murmuró que él se quedaría de guardia mientras ella descansaba esperando que ambos pudieran sobrevivir las próximas horas. Ella lo protegía. Con los ojos cansados, se permitió entonces dejar caer los párpados, cerrándose con un revoloteo por la fatiga. La alcanzó y se acomodó cerca, agarrando su arma, decidido a protegerse. Cualquier amenaza, incluso mientras un remolino de dudas lo asiente, ¿acaso había invitado al desastre? ¿Salvándola o había encontrado una nueva razón para seguir adelante en un universo que le había arrancado tanto ya anochecía? Roto solo por el lejano estruendo de los escombros al moverse y en ese silencio comprendió que lo que fuera que les aguardaba en amanecer lo afrontarían juntos tal vez eran poco más que dos almas perdidas aferrándose al más leve jirón de esperanza, pero en esa frágil alianza brilló una chispa de algo real. Algo que le recordó a Cal que aún había lugar para la compasión en una galaxia sumida en la agitación por la que luchaba para permanecer. Mente despierta que se deja llevar por preguntas sobre quién era y qué podría hacer una vez que su
La fuerza regresó, pero por ahora la dejó descansar, diciéndose a sí mismo que incluso si todo lo demás en este lugar estaba condenado, se aferraría a esta única promesa de conexión mientras durara. Durante toda la tensa noche, Cal permaneció agachado junto a la entrada rota, escuchando cualquier movimiento en el corredor más allá de donde el viento sacudía las piedras sueltas. De vez en cuando miraba hacia su compañero herido, asintiendo con la cabeza mientras sus orejas se movían nerviosamente con cada roce lejano, aunque el cansancio lo pesaba. Se negó a dormir por temor a que los merodeadores pudieran rondar al amparo de la oscuridad. En un momento de calma, estudió su rostro demacrado. A los duros de pelaje rojizo y la orgullosa línea de su mandíbula incluso la lastimó. Exudaba una presencia feroz que despertaba en él una extraña fascinación por los escasos suministros. Y solo su resolución protegió su futuro incierto, preguntándose si ella confiaría en él una vez que Dawn llegara todavía como. La tenue luz de las estrellas se filtró a través del techo destrozado. Sintió una frágil solidaridad formando dos almas cansadas, negándose a rendirse a un mundo que parecía empeñado en quebrantarlos en ese. Una tregua tentativa le hizo renovar la esperanza y decidió que si ella despertaba, él haría lo que le pidiera. Todo lo posible para guiarlos a ambos a un lugar seguro, forjando un vínculo que pueda sobrevivir a esta noche desesperada. De vez en cuando, los pensamientos se desviaron hacia lo que el duelo podría traer, imaginándolos recorriendo los callejones desmoronados en busca de vendas nuevas o un escondite tranquilo donde ella podría recuperarse adecuadamente. Se la imaginó de pie, con los colmillos expuestos, no hacia él, pero ante cualquier amenaza inquebrantable que surgiera para desafiarlos, y la noción de compartir un propósito con alguien, incluso la enorme cazadora alienígena le ofrecía una sensación de posibilidad que no había sentido en años. Un universo azotado por una lucha interminable forjando compañerismo entre los escombros se sentía casi desafiante, y ese pequeño el desafío le dio la fuerza para resistir hasta el amanecer, cuando la ciudad llegó. Vivo con el ruido de las niñas caídas y el silbido de los vientos lejanos que recorren la arquitectura desmoronada. Coro disonante que despertó a Cal de su medio sueño vigilante. Parpadeó para alejar la fatiga y se levantó para ver cómo estaban los heridos. La guerrera alienígena se sintió aliviada al ver que sus ojos estaban abiertos y alertas incluso si la respiración seguía siendo trabajosa por la adrenalina que lo impulsaba a defender su pequeño refugio a través de. La noche dio paso a una calma tensa y él se acercó para evaluar si estaba lista para viajar. Ella mostró su colmillo ligeramente, no como una amenaza, sino como un desafío a su propio dolor. Como si lo desafiara a pensar que no podía continuar, su voz salió en sonidos guturales. Él todavía no podía descifrar aún algo en su tono sugería gratitud debajo de la dureza. Sílabas. Cal apartó los escombros que cubrían el suelo y levantó con cuidado el borde de su vendaje improvisado, luchando contra una mueca cuando notó que se filtraba sangre fresca. Necesitarían mejores suministros médicos pronto o de lo contrario. Un daño en su costado podría resultar fatal y una oleada de preocupación se apretó en su pecho ante la idea de perderla ahora. Presionó su palma ligeramente contra el vendaje saltando para frenar el sangrado y luego la miró a los ojos para comunicarse. Parecía comprender la urgencia de encontrar un lugar más seguro y con más recursos. Asintiendo débilmente y agarrando su hombro con sorprendente suavidad para alguien con garras de ese tamaño, como si intentara. Para tranquilizarlo, ella no estaba a punto de expire, él le pasó el brazo alrededor del cuello. En busca de apoyo y la levantó, ignorando la punzada quejosa en sus propios músculos, decidido a no dejarla ver cualquier debilidad. Este no era el momento de mostrar vulnerabilidad. El caos de las ruinas exigían que permanecieran siempre alerta ante las amenazas ocultas que acechaban entre el metal retorcido que aún se movía. Difícil con su imponente figura apoyándose pesadamente sobre él, y avanzaron a través de la puerta abierta a paso lento. Pasos medidos, consciente de que la velocidad era imposible, pero que quedarse en un lugar corría el riesgo de llamar la atención de carroñeros o patrullas hostiles. La luz de la mañana temprana proyecta largas sombras a través terreno irregular que dejaba al descubierto un sinfín de obstáculos. Vigas rotas y losas destrozadas que les obligaban a serpentear de un lado a otro. De vez en cuando gruñía suavemente a la oscuridad más allá de un montón de escombros.
tal vez captando olores débiles o el más leve movimiento que escapó a los sentidos de Cal, un recordatorio de que una mayor conciencia podría ser su mejor ventaja. Murmuró que necesitaban llegar a un refugio más seguro, hablando como si ella entendía inglés porque el acto de explicar su plan en voz alta le ayudó a centrarse en el camino a seguir más de una vez. Ella hizo una pausa, moviendo las orejas y erizando la cola, lo que lo llevó a congelarse a medio paso hasta que ella dio el más leve. El gruñido de tranquilidad avanzaba lentamente, pero lograron sortear un camino sinuoso. Ruta a través de un laberinto de corredores desérticos de Ed, llegando finalmente a lo que podría haber sido un administrativo. Antes de que cayera la ciudad, la estructura aún tenía paredes parcialmente intactas que ofrecían mayor protección contra los ataques errantes. Los ojos de Cal la guiaron hacia el interior, escaneando el interior en busca de algo útil. Vi un escritorio volcado con cajones abiertos y papeles esparcidos como hojas caídas, pero una mirada rápida confirmó que no había suministros obvios. Quedaron atrás. La penumbra del edificio los presionaba, rotas solo por vigas de. La luz se filtraba a través de las grietas del techo y se desplomó contra una columna quemada, jadeando de dolor, pero su mirada obstinada le aseguró que no se rendiría, no cuando había elegido permanecer a su lado. Cal recordó cómo ella había gruñido cuando él intentó distanciarse antes, una advertencia de que tenía la intención de quedarse con él sin importar nada. El coste personal de esa intensidad lo inquietó, pero también despertó en él un inesperado sentido de obligación. No podía negar que, aunque se negaba a reducirse a la impotencia, comprendía que el vínculo que se estaba formando entre ellos era más que un encuentro casual. Cruzó el amplio vestíbulo para revisar una ensenada empotrada que podría ocultar una caja de almacenamiento o un armario cerrado con llave. Cajas de metal volcadas, reveló principalmente fragmentos de vidrio roto, pedazos de plástico sin valor y fragmentos de escritura alienígena en tablillas en ruinas, ninguno de los cuales ofrecía la equipo médico que necesitaban desesperadamente. Lo maldice en voz baja, frustrado, sabiendo que lo estaba al darse cuenta de que quedarse allí sin recursos no lograría nada. Cuando regresara, ella trató de ponerse de pie por sí sola, haciendo una mueca de dolor. Casi cayendo antes de que él la atrapara de nuevo, maldiciéndose a sí mismo por no encontrar nada que la ayudara, ella gruñó en voz baja. Luego obligó a su torso a enderezarse, claramente determinada a seguir adelante incluso si cada cosa. El paso pareció desgarrar su herida, presionaron para salir del edificio y rodearlo. Una plaza llena de estatuas de santas maltratadas y vehículos oxidados que en cada curva revelan otro rincón de la ciudad. Tristemente, una sensación de pavor se apoderó de Cal a medida que el silencio de la guerra matutina. Porque la quietud parecía antinatural, como si los depredadores acecharan en las sombras, listos para abalanzarse una vez que su presa estaba lejos de refugio. Su precario movimiento continuó hasta que doblaron una esquina y se encontraron mirando los restos de un gran mercado donde los puestos derrumbados y las marquesinas rotas ofrecían un laberinto tan grande que podría esconder vendas, agua o al menos un lugar para descansar. Se puso rígida ante el hedor que venía de esa dirección. Arrugando la nariz y mostrando los dientes, sus manos se deslizaron del hombro de Cal para agarrar su antebrazo, una advertencia de que ella sintió problemas, asintió y miró a su alrededor en busca de movimiento en la penumbra. Nada. Al principio se agitó, pero el penetrante olor a descomposición dejó claro que el mercado había sido escenario de una actividad violenta. No hace mucho, decidido a no dar marcha atrás, la guió con delicadeza a través de las hileras de árboles. Puestos que escanean el suelo en busca de algo parecido a un botiquín médico, aunque hay algunos efectos personales dispersos y raciones. Los paquetes yacían esparcidos por los escombros, todo parecía sucio o parcialmente destruido, latas de algún alimento alienígena. Estaban abollados y goteaban produciendo ese olor rancio que le revolvía el estómago. Ella seguía gruñendo, sus ojos se estrechaban como rendijas, pero no se apartó, permaneciendo cerca. Su lado como para mantenerlo en su radio protector avanzaron más profundamente descubriendo el letrero de la clínica parcialmente colapsado, el símbolo apenas reconocible incluso a través de las barreras del lenguaje extranjero, el corazón de Cal. Se levantó ligeramente ante la posibilidad de suministros médicos reales y señaló hacia el letrero maltratado que instaba a su
compañero que lo siguió dentro de esta parte de la estructura parecía algo intacta aunque una parte del techo había. Se derrumbó y dejó que la luz del sol se derramara sobre el suelo roto. Él la bajó con cuidado. Sobre una repisa resistente cerca de una fila de gabinetes polvorientos y murmuró que buscaría cualquier equipo intacto para atenderla. Heridas apropiadamente, ella ofreció un leve asentimiento. Su cola se movió en lo que podría haber sido preocupación agarrando su arma a él. Escaneó los pasillos de la clínica pasando por encima de estantes caídos y viales rotos. Cada habitación desordenada que pasaba mostraba señales de actividad frenética y una evacuación apresurada. Suministros dispersos, insinuaban. Que alguien había intentado llevarse todo lo que pudo antes de huir sobre una mesa sucia que encontró entreabierta. Paquetes de vendas, algunos tubos antisépticos y un rollo de gasa esterilizada que él. Rápidamente se reunieron con un par de jeringas de contenido desconocido que aún podrían ser útiles, aunque parte de él. Preocupada de que inyectar a un guerrero alienígena con algo que no estaba destinado a su biología pudiera ser desastroso, la desesperación había tenido un manera de despojarse de la precaución. Volviendo a su lado le presentó su nuevo. Adquirió suministro sintiéndose extrañamente orgulloso de haber logrado encontrar algo en este cementerio de esperanza perdida. Ella lo estudió atentamente, sus ojos penetrantes parpadearon. Desde su rostro hasta los objetos, tal vez reconociendo su propósito, se arrodilló junto a su abdomen herido, despegando con cuidado el vendaje manchado, haciendo una mueca de dolor. Un profundo corte que se negaba a cerrarse a pesar de que no tenía un entrenamiento real. Más allá de la medicina de campo, se recordó a sí mismo que la mitad. Las medidas lo habían mantenido con vida durante tanto tiempo. Comenzó enjuagando la herida con una solución antiséptica acuosa, ignorándola. Siseo de dolor estrangulado y presionó una gasa fresca contra la carne desgarrada, su aliento. Se enganchó, pero ella permaneció quieta, como si estuviera decidida a no inmutarse. Él trabajó, preparándose firmemente para cualquier golpe reflejo de sus garras si el dolor se volvía demasiado, pero ella nunca. Atacó y tembló ligeramente con cada nueva aplicación de presión en un momento de vacilante compasión, le ofreció su cantimplora, haciéndole señas para que bebiera la poca agua que tenía. Aceptó con un gruñido silencioso, vertiendo el contenido de la cantimplora en su boca y luego exhaló lentamente, erizando el pelaje como si fuera La tensión tácita se había aliviado momentáneamente cuando terminó de vendar a Cao. Se recostó y dejó escapar un suspiro entrecortado que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Hizo todo lo que pudo con lo escaso que tenía. Los suministros estaban a mano con la esperanza de que fueran suficientes para que el extraterrestre se recuperara o al menos evitara un mayor deterioro. Sus miradas se cruzaron con las de él, sus labios se separaron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa, aunque con sus colmillos al descubierto era. Es difícil decir dónde termina la amenaza y comienza la gratitud, pero aún así la ligera caída de su cabeza transmitía más que palabras y él se atrevió a interpretarlo como una aceptación de sus esfuerzos. Ella no intentó moverse todavía. En lugar de eso, optó por apoyarse contra una viga fracturada de la pared, mientras la tensión en su postura se relajaba gradualmente a medida que ella. Mientras respiraba, Esti se estabilizó, extendió la mano para acariciar su hombro suavemente murmurando que debería quedarse quieta mientras él comprobó el perímetro y ella retumbó en protesta como si la idea de él que se alejara sin ella era inaceptable y le resultaba conmovedor e inquietante al mismo tiempo que ella pareciera haber puesto su supervivencia en sus manos. Sus ojos color ámbar se entrecerraron y ella levantó un dedo con garra para tocar el vendaje fresco, un recordatorio de que él era responsable de esta solución patchwork. Cala sintió, reacio a dejarla sola, pero consciente de que aún tenían la oportunidad de conseguir más recursos médicos o incluso raciones comestibles si se arriesgaba a una rápida búsqueda en las habitaciones adyacentes. Se levantaba, caminando con cuidado alrededor de los escombros caídos, con el arma lista mientras desaparecía. Desde su vista, casi podía sentir su mirada taladrándole la espalda, creando una conexión primaria que no podía explicar. De la supervivencia compartida en circunstancias imposibles pasó a un pasillo abarrotado de gente. Puertas en ruinas y metal retorcido, cada paso pesado haciendo eco en un lugar que una vez ofreció curación y consuelo a los
La población de la ciudad es ahora solo otra víctima de una guerra que no escatimó en nada. Un destello de movimiento al final del pasillo le hizo congelar el corazón con fuerza y se apretó contra la pared, recordando las lecciones que lo habían mantenido con vida en tantas escaramuzas antes de mirar a la vuelta de la esquina esperando. Veo un saqueador o posiblemente un droide patrullando, pero solo vi una puerta medio derrumbada balanceándose en una corriente de aire.